Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, desde el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online, Reinaldo Reini, que les habla junto a Marisol Ortiz y nuestro invitado, Cristian Fuentes, le dan la más cordial bienvenida. También le mandamos las mejores vibras a nuestro panelista habitual, Giancarlo Arballerata, quien está un poco enfermito, así que le deseamos también una pronta mejoría. Que se mejore luego. Sí, y bueno, hoy día, o ayer en realidad, 6 de noviembre, se celebró, o se conmemoró, mejor dicho, un nuevo aniversario del martirio del héroe de Carabineros. Probablemente es el héroe más importante del siglo XX en Chile, el teniente Hernán Merino Correa, que el año 1965 murió en un incidente en Laguna del Desierto. Sin duda es el héroe más importante para Carabineros de Chile, así que un saludo muy grande y muy especial para ellos. ¿Qué tal, Marisol? ¿Qué tal, Cristian? Que seguramente vas a tener muchas novedades para contar. ¿Cómo han estado? Aquí estamos lo más bien nuevamente en otro programa de Radio Portales. Aquí vamos, somos chilenos, así que con mucho ánimo, con muchas ganas de conversar y de analizar cosas que están pasando en el mundo y acá mismo en Chile también. Bueno, feliz Reinaldo, Marisol, de volver a estar con ustedes, con buenas noticias también después de 2 semanas ya bajando un poco la intensidad después de las elecciones. Vamos a conversar un ratito más de los resultados, de los nuevos desafíos y del estudio y preparación que ya estoy tomando con algunas personas del ejercicio. Así que nada, contento y expectantes de lo que vamos a hablar en el programa. Oye, bueno, y como ha sido habitual, voy a hacer un repaso rápido de las cosas que han llamado la atención en los últimos días. Bueno, en lo internacional, ayer se conoció el triunfo de Donald Trump. Previamente se había hablado que iba a ser una definición muy estrecha, pero la verdad que no fue así. Tempranamente, hay que recordar que Estados Unidos tiene 4 zonas horarias a lo ancho de Estados Unidos, de tal manera que los resultados de la costa oeste, mayoritariamente demócrata, que así lo reflejó la votación, iban a salir más tarde y eso iba a tener en suspenso el resultado de la elección. Eh, Vamos a hablar de eso. Hay varias cosas relativas a eh, a esa situación. Fundamentalmente, por ejemplo, que el embajador que tenemos nosotros allá, el señor Valdés, apoyó públicamente a Kamala Harris, lo cual un embajador no debiera opinar en situaciones de política interna. Pero bueno, también qué va a pasar con las visas waiver, sobre todo que nos hemos dedicado a exportar delincuentes a Estados Unidos, así que probablemente ahí va a haber un tema que nos debiera preocupar. Eh, Junto a ello, también el triunfo de republicanos en el Senado es importante porque Donald Trump con eso va a poder realmente gobernar con bastante libertad y, y algunas consecuencias en el plano económico puede tener para Chile respecto a las medidas proteccionistas que va a poner Estados Unidos. Y la situación en Bolivia, la verdad que todas las noticias, nuestras elecciones en Chile y todo lo que ha pasado, no nos ha dejado ver bien lo que pasa en nuestro país vecino. Y la verdad que ahí hay una situación bastante explosiva de lo que pueda pasar. El movimiento de Evo Morales y el presidente Arce, la verdad que está en una confrontación muy, muy fuerte. Incluso se tomaron regimientos, la gente en protesta y partidarios de Evo Morales, lo cual es sumamente peligroso. O sea, en los regimientos hay armas, ¿no? Y bueno, y lo otro que me llamó la atención fue la situación ocurrida, el desastre ocurrido en la zona de Valencia y Castilla-La Mancha también, en que una inundación de toda una zona baja donde se cultivaba arroz y eran tierras bajas, fue tanta la intensidad de la lluvia que caía que desbordó hacia una carretera que une con Algeciras y la verdad que, bueno, fallecieron más de 217 personas. Fue realmente una catástrofe. Fue algo muy rápido. eh, y bueno, la visita muy tardía que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se encontraba en esos días cuando ocurrió la tragedia en la India, fue realmente
muy criticada por la gente y las víctimas, los familiares de las víctimas, los rescatistas reaccionaron de manera airada cuando él llegó y lo agredieron a la comitiva, en la que estaba también el rey de España, pero el rey con mucho valor y mucha entereza enfrentó la rabia, la frustración de la gente por no haber recibido ayuda oportuna. Es un tema que todavía en España se discute. Bueno, y en lo nacional, el crecimiento cero que anunció por una parte la ministra Vallejo, ¿no es cierto? Que el país había crecido 0%. Y Marcel dijo las cosas por su nombre y que era una muy mala noticia y que no se iba a poder alcanzar las metas de crecimiento que había expresado el gobierno. También el blindaje a la ministra Toá, la postergación también del cambio de gabinete que señaló el presidente Boric. No sabemos qué va a pasar de aquí al 15, que es el plazo máximo para que quienes quieran presentarse al Parlamento en alguna candidatura el próximo año, que es la fecha máxima para que renuncien a sus actuales cargos. Eh, y bueno, Dorothy Pérez, la nueva Contralora General de la República y la primera mujer en acceder a ese cargo. Yo creo que es una noticia súper importante, además que ella ha dado señales clarísimas eh, de cómo tiene que actuar la persona que se encuentra en ese cargo. Y ya nos vemos enfrentados también al balotaje en las regiones. Por ejemplo, en nuestra región eh, ya se está trabajando con mucha fuerza en cómo va a ser la contienda ahí electoral entre el actual gobernador Mundaca y Pepa Hoffman, la Carta de Chile Vamos, y también que hoy día cuenta con el apoyo republicano y otros sectores. Y bueno, la duda está si el candidato Millones y actual Core va a apoyar a la candidatura de Hoffman. Eso está todavía puesto en duda, pero sin embargo se prevé que va a haber una reñida lucha electoral en eso. Y bueno, y finalmente, algo que debiera preocupar, ya han habido varios incendios menores en la zona de Limache, en Cajón del Levo, en varios lugares los pastos, ¿no es cierto?, que han crecido después de las lluvias que tuvimos en el invierno o comienzo de primavera, realmente son un peligro y el Senapred regional está trabajando y va a evacuar recién en diciembre el nuevo plan de emergencia que va a estar actualizado, en que la parte de planificación de las evacuaciones, las órdenes de evacuaciones, cómo se va a operar para comunicar de manera efectiva eso cuando esté en riesgo un sector de una ciudad, un sector poblado. eh, Eso está por verse y ojalá que podamos reaccionar con rapidez ante una emergencia y se tomen acciones preventivas. Y los vecinos ahí pueden también hacer mucho trabajo de limpiar sus accesos a casa, sobre todo en el mundo rural, porque hay peligro, dicen. Así que eso es, pues, mis queridos amigos. Y vayamos a lo internacional, pues. Marisol, ¿qué te ha parecido o qué te pareció lo acontecido en Estados Unidos previo a la elección y después ya con los resultados en la mano? Bueno, yo creo que las encuestas que habían previamente se fueron todas al tarro de la basura, que daban con mucha ventaja a Harris. Y por otro lado, la verdad las cosas es que nosotros tenemos que entender también cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, que es muy diferente al que nosotros tenemos, porque nosotros votamos y un voto, una persona. En cambio, en Estados Unidos no es por millones de personas, sino que es por los votos electorales de cada uno de los estados. Entonces, se suman los votos de la gente y aquí, por ejemplo, acá el que más votos tiene, gana, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro sistema electoral. Allá no es así, sino que hay un colegio electoral que se compone por los representantes de cada estado y cuando un estado pero tiene una cantidad de votos suficiente para un candidato, todos los votos van para ese candidato, ¿ya? No, o sea, pero aunque haya algunos votos de para Harris en algunos, todos los votos si ganan por un voto Trump, esos votos van todos hacia Trump. Y por ejemplo, quien gane cada elección en cada estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, California, ya, si gana ahí, por ejemplo, Trump, todos los votos de ese estado, del colegio electoral, serán todos para él.
Entonces, en el fondo, fue un enredo ver, ver toda la situación anoche, estar siguiendo los votos, porque de repente, claro, uno no tiene uno cree acá que es diferente, pero no es así. Y al ver la votación y estar viendo que realmente Trump se iba distanciando de Harris cada vez más, hasta lograr los 270 votos mínimos que necesitaba, que ya con eso Harris ya había, digamos, definitivamente perdido. De hecho, más aún, en las imágenes aparecía la gente de Harris abandonando digamos, el lugar donde se Hotel habían Howard. convocado, ¿ya? Porque en el fondo ya se daban cuenta de que estaba todo perdido, ¿ya? Ahora, si fue una sorpresa, me parece a mí que no fue una sorpresa, porque obviamente había mucha gente que sí apostaba porque Trump fuera la persona que liderara, digamos, el gigante que hay por allá en el norte. ¿Y por qué? Porque en el fondo yo creo que Trump supo leer a la gente común y silvestre, a la gente común y corriente, no a los grandes, a las grandes cabezas que digamos que tienen otra visión de las cosas. Él se enfocó principalmente en el mundo rural, en el mundo agrícola, en los pequeños pueblos, hizo una campaña que tenía que ver más que nada con eso, con el hecho de hacer América grande de nuevo, que apelaba a la nostalgia de un Estados Unidos potente, poderoso, que era digamos, de alguna forma entre la policía del mundo y el faro económico y de la democracia de los países libres. Entonces yo creo que eso caló muy hondo en aquella generación de personas que todavía sueñan con que eso vuelva a ser posible. Y también, cosa que es curiosa, porque también hay que destacarlo, que muchos de esos electores eran personas de las minorías que supuestamente hubiesen apoyado a Kamala Harris. Entonces, al ver que la votación era mucho entre la juventud inmigrante, la juventud que son ahora norteamericanos, que son estadounidenses, que ya tienen que nacieron en ese país, que sus padres fueron inmigrantes, tuvo muchos votos de ese tipo. Eso significa una sola cosa, que aquellas personas que quieren trabajar, que quieren hacer, no están muy de acuerdo con las políticas migratorias que hoy día rigen Estados Unidos y que permiten, por ejemplo, que un inmigrante saque su permiso para trabajar en 3 meses cuando a ellos les han costado años poder hacerlo. Ahí hay un Exactamente. tema que realmente es interesante de ver porque nos puede tocar también a nosotros una cosa parecida. Nosotros hemos recibido inmigrantes, hemos tenido y ahora estamos teniendo un problema que tal vez mirando lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día podría eventualmente darnos alguna idea de para dónde podríamos ir, porque yo creo que nosotros hoy día estamos llegando al punto en que los inmigrantes que llegaron antes no están muy de acuerdo con que lleguen más de la manera que están haciéndolo. Si tú miras la gente en Chile, lo que pasó, por ejemplo, en los años de 2011, hubo una migración profesional de jóvenes españoles que llegaron en cascada a Chile. Muchas empresas, uno entraba a veces a un edificio, un restaurante y escuchaba todo el acento español típico, eran jóvenes que habían venido a trabajar a Chile. Eran los mileuristas, ¿no es cierto?, que ya no tenían trabajo o no podían superar los 1.000 euros de renta y empezaron a emigrar de España, y se iba perdiendo capital humano. Y después llegaron también jóvenes profesionales de Argentina, de Venezuela de manera importante, de Colombia, que ocuparon muy buenas posiciones en nuestras estructuras de empresa, en la industria, en la banca, etcétera. Y bueno, y después llegó otro tipo de inmigrante que es el que nos tiene complicado y que hoy día el chileno sencillo, el chileno del Chile profundo, le preocupa porque ha visto cómo nos hemos plagado de delincuentes extranjeros y que le han quitado también los cupos en los colegios, en los jardines infantiles, todo eso. O sea, tremendo problema. Así que yo creo que lo que ha pasado allá en Estados Unidos es algo que probablemente se va a notar fuertemente en la acción, en las elecciones del próximo año en Chile. Yo no sé cómo es la mirada tuya, Cristian, respecto de lo que pasó en Estados Unidos y
qué consecuencias podría tener en lo inmediato, en el plano económico u otro, pero también en el ejemplo de lo que pasó allá a lo que puede ocurrir este próximo año en Chile, sobre todo ahora que tú tienes ya una posición en el Consejo Regional y que seguramente van a tener que medir varios efectos que se pueden producir en Chile como resultado tanto de la elección de Estados Unidos y de esta carrera presidencial que se desata a partir de ahora hasta noviembre del próximo año. Mira, bueno, Donald Trump tiene distintas miradas, ¿cierto? Y hay muchos mitos también respecto a él. Es de una imagen muy dura, representa algo muy extremo a veces, pero yo tengo amigos, conocidos y algunos familiares también viviendo en Estados Unidos, y lo que aparece y se trata de comunicar al mundo, eh, internamente en Estados Unidos no es tan así, ¿ya? Incluso por la prensa, ¿eh? La prensa hoy día está jugando un rol que quizás nosotros quisiéramos que fuera más objetiva. Fíjate que escuché una periodista que decía, bueno, y lamentablemente ganó Donald Trump. Entonces, Mm, tú dices, pucha, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Por qué la prensa induce a ciertos términos, verdad? Y en lo que viven los estadounidenses claramente, es lo que necesitan hoy día como país, ¿ya? Necesitan cuidar justamente eh, las arcas fiscales, necesitan cuidar los beneficios para los propios estadounidenses, necesitan cuidar también incluso, muchos inmigrantes votaron por Donald Trump, pero son aquellos inmigrantes que fueron a trabajar, que quieren sacar adelante a su familia de manera honesta, de que quieren desenvolverse de manera transparente, honesta y con mucho esfuerzo en Estados Unidos y no perder por otras personas, por otros inmigrantes que están haciendo las cosas muy mal, obviamente, no perder los beneficios del país que le está dando una oportunidad para salir adelante. Y yo creo que esa es la gran lección también, ¿eh? Que de repente uno habla de estos extremos de Donald Trump cuando se refiere, por ejemplo, al cambio climático o ciertas acciones con los inmigrantes de manera muy dura y muy drástica, pero en definitiva lo que hizo fue estabilizar, robustecer el país y poner el énfasis en cuidar a su gente. Bueno, muchos también están elucubrando algunas teorías con respecto a la guerra de Israel, con respecto a la guerra Ucrania, Ucrania. Ucrania, claro, el apoyo que va a tener Zelensky respecto a la defensa contra Rusia, ¿cierto? Hay un montón de teorías que se están empezando a desarrollar, pero a mi juicio yo creo que lo que va a traer es estabilidad. A mi juicio, como lo hizo en el gobierno anterior, va a aumentar la cantidad de empleos, ¿cierto? Y eso va a repercutir claramente en los países que están íntimamente relacionados en términos comerciales, como el caso de Chile acá en Sudamérica. Así que yo creo que es una noticia positiva para el mundo. Yo creo que va a estabilizar un montón de áreas y rubros que hoy día están en cierta incertidumbre y yo creo que también va a marcar un precedente importante para las elecciones de nuestro país para el próximo año. ¿Ah? Yo creo que sí va a impactar. ¿Ah? Así que con esperanzas pues, y expectativas y ojalá que también eso se repita acá también en nuestro país. sí, efectivamente, yo he conversado con amigos norteamericanos y ellos eran pro-Trump, absolutamente, precisamente por lo que decía Marisol, digamos, de que el norteamericano medio, de clase media norteamericana, quiere recuperar ese orgullo, ellos se sienten dueños del mundo, ¿ah? Ellos son los que ponen la música. Y desgraciadamente en el gobierno de Biden, Estados Unidos perdió, era un presidente con poca prestancia internacional, eh, que comprometió además a Estados Unidos en conflictos serios. Y bueno, el periodo anterior de Trump, él retiró tropas de Afganistán, o sea, sacó a Estados Unidos de una serie de conflictos. Entonces también eso el ciudadano norteamericano valora ese tipo de cosas. Así que yo creo que va a ser positivo. Sí me preocupa de que, por ejemplo, para nuestro país, todo lo que nosotros podamos procesar o producir con insumos provenientes de China
probablemente ahí vamos a tener un problema si queremos exportar esos productos con componentes China a Estados Unidos y probablemente va a llamar a revisar nuestros acuerdos comerciales, nuestros tratados de libre comercio. Podría por ahí tener un efecto. Y lo otro que también creo que van a ir al repechaje algunos parlamentarios norteamericanos con la visa waiver, porque nosotros pasamos raspando de que no se anulara esto, digamos, porque muchísima gente ha aprovechado esto para hacer turismo delictual a Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, y los norteamericanos ya, con todas estas migraciones de todos los socialismos fracasados en América Latina, que al final eh, votan socialismo, después huyen del socialismo, eh, tratan de inmigrar ilegalmente a Estados Unidos, después tratan de buscar la carta de ciudadanía o la residencia, y después de todo eso están votando algunos por Kamala Harris. Entonces, no entiendo, pero el latino, el inmigrante que está viviendo en Estados Unidos, precisamente, claro, quiere defender la posición que ya alcanzó. Yo creo que en Chile también va a pasar, o está pasando, con mucha gente honesta, honrada, extranjeros que tenemos en nuestro país, como tantos peruanos, ecuatorianos, colombianos y venezolanos principalmente, que, que se sienten incómodos con estos compatriotas que ellos tienen, que han llegado a delinquir acá. Así que es una situación interesante. Así que le deseamos lo mejor. God bless America, como dicen ellos. ¿Mm? Sí, oye, una cosa que quiero agregar con respecto al tema este de lo que pueda suceder en Chile el próximo año. Trump también con las encuestas, él iba perdiendo. O sea, la Kamala Harris tenía como un 65% de aprobación supuestamente. Y ahí aparece una cosa que nosotros también tenemos que tener claro acá, que es el voto silencioso. Aquellas personas que no se definen públicamente en las encuestas. Y acá nos pasó con los dos, digamos, eventos de la constituyente, que en el fondo iba ganando una y al final no fue así, por paliza. Entonces, de repente puede ser que en las elecciones próximas que existan acá en Chile pareciera que alguien va más adelante o no, pero ese voto que viene por debajo, que no se define en una cosa pública, puede ser decidor y puede ser bastante gravitante porque no son las personas que dicen que tienen la ideología así como súper clara y se muestran, sino que es aquella persona que vota pero en silencio y no se manifiesta. Yo creo que hubo mucho de eso también en lo que hizo ganar a Trump. Así. Oye, bueno, Marisol, y llegamos a prácticamente a la mitad del programa y tenemos que hacer un recreíto musical. ¿Qué te parece recomendarnos algo para que nuestros radioescuchas nos sigan acompañando con una buena canción y para llegar a la segunda parte de nuestro programa? Mira, hoy día me voy a romantizar. Me voy a ir por lo romántico. A mí me gustan mucho los boleros de Armando Manzanero, pero voy a pedir uno que se llama Esperaré y que es de Presuntos Implicados con Manzanero. Ah, muy, muy linda canción y además me encantan Presuntos Implicados, grupo español extraordinario, Sí. de hace 30 años, más de 30 años ya que tiene ese grupo y realmente buenísimo. Así que qué buena tu elección, Marisol. Vamos entonces con el bolero Esperaré en la versión de Presuntos Implicados. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro programa escuchamos una linda canción de Armando Manzanero, el bolero Esperaré, pero en la versión de Presuntos Implicados, un grupo español magnífico. Eh, bueno, hablábamos de las elecciones en Estados Unidos, pero la verdad que hace 2 semanas atrás, eh, en este mismo programa, teníamos invitados a Chantal Robert de la Mabotier, nuestra ex panelista, a Cristian Fuentes, ex panelista, pero estaban en su versión de candidato, junto a Francesco Veneciano. Transcurría ya estas 2 semanas con un largo feriado entre medio. ¿Cuál ha sido tu evaluación de lo que ocurrió no solo en Chile, sino que también a nivel regional y provincial, en el caso tuyo, en que pudiste exitosamente ser electo con la segunda mayoría de los cores, de los 37 cores que compitieron en la provincia de Marga Marga? Sí, bueno, hay harto
que se desprende. Hay mucho análisis, estas 2 semanas de verdad han sido de bastante reflexión, de tranquilidad, Reinaldo, de poder en el fondo también agradecerle a Dios, agradecer también a las personas que Dios me puso en el camino. Eh, Agradecer también el trabajo previo. Yo creo que es súper importante que el candidato tenga un trabajo previo en el lugar que está proyectando su candidatura y un potencial cargo en el servicio público, a caras de una comuna, provincia o región. Y nada, yo creo que los distintos análisis se están dando naturalmente. Obviamente que aquí primero hay un análisis de mi propio comportamiento, de mi propia decisión, de mi entorno, ¿ya? Yo, gracias a Dios, como tú dices, tuve un muy buen resultado, un resultado que claramente no dependió solo de mí, sino que fue fruto de un trabajo en equipo y pucha, que es gratificante esforzarse, trabajar en equipo, desarrollar estrategias, ¿verdad? Trabajar lo más profesionalmente posible y obtener frutos, ¿ya? Y yo creo que en eso fuimos tremendamente afortunados como equipo republicano. Bueno, yo entré al Partido Republicano por ti, Reinaldo, y por tu profesionalismo, por tu forma de trabajar, y eso en el fondo también impactó en un montón de gente que, que se sumó también en este proyecto. Y por otro lado, también podemos ver un resultado a nivel provincial, de muy buenos candidatos que estuvieron trabajando codo a codo, y esforzándose y claramente con una muy buen objetivo, ¿cierto? Transparencia y poniendo siempre en el centro el bienestar de la comunidad, de la sociedad. Y por otro lado también un esfuerzo, y hablo en particular del Partido Republicano, ¿verdad? El cual soy parte, un esfuerzo a nivel región y un esfuerzo a nivel país con una calidad de candidatos y estrategias de campaña muy buenas, ¿ya? Por otro lado, vemos que la ciudadanía lo valoró, pero también castigó y ya no le cree al proyecto de la izquierda, no le cree al proyecto del gobernador Mundaca, no cree también al proyecto de un montón de alcaldes de izquierda que salieron, ¿cierto? Que tuvieron su oportunidad, que muchos de ellos, Marisol, Reinaldo, estaban con una confianza altísima, creían que iban a salir, pero de todas maneras. De hecho, nos llamó la atención que muchos de esos alcaldes también no tuvieron un desarrollo en la campaña sobresaliente, justamente porque estaban muy convencidos de que iban a tener un periodo de reelección y finalmente no lo tuvieron. Entonces, yo creo que hoy día la ciudadanía lo que hizo fue, hoy día, con un voto obligatorio, fue informarse, por otro lado también evaluar que la izquierda no ha tenido un buen desempeño, que no cumplieron sus promesas de campaña y que claramente la oportunidad es a proyectos serios, proyectos con experiencia, proyectos con respaldo, y así tuvimos un muy buen resultado a nivel país, región y gracias a Dios también en nuestra provincia de Marca Marca. Así que, mira, nosotros seguimos en análisis. Yo creo que ahora está todo muy fresco, muy tibio todavía para seguir trabajando, capitalizando esta información, porque claramente nos va a servir para seguir proyectando nuestra idea, nuestro proyecto y nuestra estrategia para poder recuperar nuestro país. Cuéntame Marisol. una cosa, Cristian, desde tu mirada, que aunque sea de la provincia de Marga Marga, desde tu mirada me parece súper válido lo que tú dices con respecto a que de alguna manera a nivel país la centro derecha y la derecha se tuvieron bastante aceptación de la ciudadanía en términos de creer en el cambio. Yo creo que en el cambio de aquello que se prometió y no se cumplió, o que ven, digamos, que hay deficiencias, principalmente deficiencias que dicen relación con la ideología que se sustenta, como asimismo también de la experiencia de quienes la llevan a cabo, ¿ya? Partiendo por el gobierno, ¿no es cierto? Eh, pero ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión que pasó en Valparaíso y en Viña del Mar, por ejemplo? Mira, lamentablemente yo creo que en ambas comunas los proyectos de candidatura no tuvieron un historial importante, ya en cuanto a la aparición de la intervención
en la ciudad, ¿ya? En el caso particular de Valparaíso, eh, la derecha estuvo en algunos momentos titubeando, finalmente tomaron la decisión de ponerse detrás del proyecto de Rafael González. Rafael González aparece con un muy buen proyecto, aparece con un muy buen respaldo claramente del Partido Republicano, pero yo creo, yo a Rafael lo conozco de toda la vida, lo conozco del colegio, éramos compañeros de colegio. Sé que es una persona súper profesional, muy transparente y que tiene sus valores por delante ante todas las cosas y que hubiese sido un tremendo alcalde en Valparaíso, pero frente a un historial del Frente Amplio, de la izquierda, de cómo se ha manejado la ciudad, de cómo han atraído también gente de otras ciudades a votar a Valparaíso y se han logrado encapsular y encriptar en muchos cerros de Valparaíso, eh, han estado prometiendo cosas que realmente es pan para hoy y hambre para mañana, y finalmente ese proyecto turbio que hoy día tiene la izquierda en Valparaíso y que lamentablemente lo tiene secuestrado, le ganó justamente a esta aparición sin mucho preámbulo y una irrupción importante que fue el proyecto de Rafael González. Lo mismo yo puedo decir en el caso de Viña, Ripamonti, el historial, la máquina municipal también ayudó mucho, y por otro lado Bouje también tuvo ciertas complicaciones al comienzo. A mi juicio, Antonella Pequenino era una tremenda candidata. Pero ahí el Partido Republicano, como en muchas otras comunas del país, tomó la decisión de dar un paso al costado y de darle la preferencia a Chile Vamos. Yo creo que esas decisiones a último momento fueron decisiones críticas que finalmente debilitaron el proyecto del candidato único de la derecha que finalmente corrió tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. ¿Ya? Son comunas importantes, los cambios, las decisiones que toma la derecha, por muy mínimas que sean, tienen un impacto tremendo. Y yo creo que tienen que existir trabajos previos con antelación por la envergadura de la ciudad. Hoy día yo hablaba con una core recién electa de Valparaíso que hizo campaña codo a codo con Rafael González y nos comentaba que Valparaíso es muy complicado de trabajar. Ya sea tanto por su geografía, por la división de las juntas de vecinos. Es un trabajo que no solamente se hace en 5 meses, en 6 meses, se tiene que hacer con mucho tiempo de antelación, frente a algo ya instalado, a algo ya en la cultura, desgraciadamente, del porteño, en donde yo creo que van a pagar los platos rotos por los próximos 4 años. Yo creo que Camila Nieto no está a la altura del desafío que es recuperar uno de los puertos más importantes de Sudamérica, quizás el más importante de Chile, como es Valparaíso. Así Sí. que yo ahí lo lamento mucho. Oye, bueno, qué lástima no está Giancarlo Vallelata presente, porque, bueno, en Valparaíso yo hago una diferencia y tengo una mirada distinta. El hecho de Juan Manuel Valenzuela eh, tuvo una votación importante que si hubiese habido un candidato único de la centro derecha entre Rafael González y Juan Manuel, el PDG, probablemente el municipio hoy día estaría en manos de la centro derecha. Mm. Y creo, y coincido contigo en el caso de Viña. En el caso de Viña, el candidato Produje, sin duda, un hombre con muchísimas capacidades, pero el planteamiento y cómo se enfrentó respecto a los partidos políticos, él fue desdeñoso en sus comentarios, eh, y en vez de trabajar unido o aglutinar a los partidos en torno a él, él creyó que estaba corriendo solo y que corría con ventaja. Y por otra parte, ahí tengo información de cómo se manejaron cosas en los cerros de Viña del Mar, como por ejemplo en el caso de los CEFAM, que estaban con deudas pendientes, los trabajadores médicos, paramédicos, etcétera, importantes a lo largo del año, sueldos atrasados, cotizaciones provisionales, cómo se les planteó a ellos que se iba a hacer un tremendo trabajo para tratar de ponerlo al día, y los fondos estaban, pero se dijeron que no estaban, pero llegaron la última semana, y no solo se les pagó todo,
sino que se le adelantó incluso los sueldos del mes siguiente, noviembre. Y como el votante es de memoria de corto plazo o es de voto de corto plazo, ese tipo de acciones, sumadas a muchísimas otras, indudablemente que algo que parecía que no que iba a ser muy difícil que ocurriera, ocurrió, y a pesar de todos los desastres, ¿no es cierto?, de Viña, los incendios que tuvimos en febrero, bueno, ganó Ripamonti. Eh, entonces yo creo que también ahí esta es una lección para que los partidos de derecha miren, trabajen lo más de la mano posible con un proyecto país por delante. Ya más o menos hay una evaluación de cuánto pesa cada partido, y realmente trabajar en forma unida con miras a presentar a la ciudadanía un proyecto país. Y lo otro que me preocupó, y fue lo que me di cuenta en mi rol de apoderado, estuve coordinador de apoderados en mi comuna, fue la gente, un número importante, muchísima gente, tenía solo claro por quién tenía que votar para alcalde, pero el resto no tenía idea. Y cuando le pasaban 4 papeletas de voto, dos de ellas bastante inmensas, la gente preguntaba: ¿y qué tengo que votar? ¿Tengo que votar por diputado, por senador? O sea, una falta de responsabilidad personal tremenda y de desinformación tremenda también, respecto de qué es lo que se votaba. Cuando tú ves también cuánta gente se abstuvo en las votaciones de alcalde, tanto votos nulos, votos blancos, eh, es muy menor respecto a la gente que votó blanco o votó nulo en, por ejemplo, en cores, o incluso en concejales. Eh, o sea, yo creo que ahí también hay un tema que tiene que llamar la atención, porque en la medida que los partidos también eh, traten de hacer educación cívica a los ciudadanos, a los votantes, va a ser muy importante para que las elecciones realmente reflejen lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Yo no sé cuál es tu mirada ahí, Cristian, respecto de eso que señalé. Yo creo que la gente castiga también el cómo los partidos se ponen de acuerdo, el cómo el sector se pone de acuerdo. Fíjate que nosotros lo vivimos en carne propia. ¿Ah? En Limache eh, teníamos un proyecto, lo colocamos en la mesa, comenzamos a desarrollar. Pero también fuimos muy respetuosos, trabajamos muy en línea con lo que el partido a nivel nacional quiso y en el fondo transó y tomó decisiones también en todas las regiones, en todas las comunas y finalmente nos alineamos. Nos alineamos y eso lo que significó fue que finalmente fortaleciera el proyecto de la derecha en Limache. Y al fortalecer el proyecto de la derecha en Limache, lo que hicimos finalmente fue potenciar, ordenar, ¿cierto? Ser consecuentes, respetuosos y claramente propiciar un triunfo importante como el que tuvimos en Limache. Lo mismo pasó en la comuna de Villa Alemana. Lo mismo pasó, la derecha también se unió, todos se colocaron detrás de Nelson Style, lo mismo pasó en la comuna de Quilpué, con Carolina Corti, etcétera. Entonces, yo creo que la gente también eso lo observa, ve que cuántas zancadillas hay en el camino, cuántos dobles discursos existen, cuántos proyectos personales frente a los proyectos grupales, ¿verdad?, se desarrollan. Y eso también es una imagen importante, además del trabajo en terreno que se empieza a desarrollar cuando ya tranquilamente sabemos a quién tenemos que apoyar y de quién nos tenemos que poner detrás. Entonces, es una mirada importante que hay que trabajar, yo creo que a nivel nacional y eh, consolidar el trabajo del sector. Yo creo que las comunas que se colocaron de acuerdo con mucha anticipación, que se alinearon, fueron comunas que, en definitiva, en su mayor proporción, tuvieron un resultado positivo, considerando también, por supuesto, que hay otros factores, está la calidad del mismo candidato, las propuestas, también hay que evaluar qué tan importante y cómo ha sido también el desempeño del alcalde actual.
En el caso de Quilpué, por ejemplo, le jugó muy en contra el desempeño de Melipillán, que es cierto que ni siquiera la gente del propio municipio estaba contenta con la administración, ¿ya? Y por supuesto también que la comunidad tampoco. Entonces también tú vas sumando otros factores que van jugando, se van colocando en esta ecuación y que finalmente vemos en el resultado de las votaciones. Ujú. Sí. ¿Tú cómo viviste esto, Marisol? Tú votas en Viña, ¿cierto? En ¿Cómo Reñaca, viste pregunto yo. el escenario, cómo se dio respecto a lo que tú pensabas que iba a pasar? Mire, la verdad de las cosas es que se dio más o menos como yo pensé que iba a pasar, ¿ya? ¿En qué sentido? Coincido con el análisis de que el candidato que iba independiente, pero apoyado por la centro derecha y derecha, eh, no alcanzó a ser un buen comunicador de sus habilidades y sus capacidades. eh, y creo que eso nos jugó una mala pasada. Creo que el desdén por los partidos políticos, que es independiente, que tú puedas ser independiente y no pertenecer a ningún partido, no tienes por qué dejar de tenerlos de aliados, porque tú estás por un bien mayor. ¿Te fijas? No vas porque tú eres tú, sino que vas porque en el fondo tienes un proyecto para una ciudad, para mejorarla. Él tenía un proyecto bien interesante. Él era arquitecto, es arquitecto, un profesional muy serio, no me cabe duda que hubiese sido un ejecutivo de hacer las cosas bien dentro de su área. Conoció la ciudad y todo se preocupó. Yo creo que tenía la mejor intención, pero no lo acompañó la propuesta de comunicación principalmente. Cómo tú comunicas es muy importante, cómo tú llegas a la gente. Esa es la primera derivada. La segunda, creo que la derecha, ojalá que con esto, con lo que está diciendo Cristian también, aprenda que la unión hace la fuerza, que esa cuestión es súper importante. Nosotros tenemos que ganarle a la unión del otro lado. Yo creo que acá tenemos un problema que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, en donde hay un desacople la ciudadanía y en general los partidos políticos de derecha, que como que no leen bien a la ciudadanía, no leen bien lo que la gente quiere y creen que hacen lo que la gente quiere, pero en el fondo hacen lo que ellos quieren. Y ese es el problema que tiene al final. ¿Y quiénes son los que ganan? Los que ganan las elecciones hoy día la gente lo que necesita y lo que quiere, porque yo lo veo, lo converso con gente de todo tipo, ya no solamente amistades, sino que también gente, no sé, cualquier persona, el taxista, el Uber, esto, lo otro, es tranquilidad. Quieren tranquilamente ir a su trabajo, quieren tranquilamente salir a la calle, quieren tranquilamente estar con su familia, quieren mandar a sus hijos y tener un colegio donde educarlos. Y esa cuestión no tiene nada que ver con que la división que se hace ideológica dentro de los mismos partidos de la misma coalición, porque el problema acá no es solo que la gente, digamos, vote o no vote por un partido o por el otro, sino que más bien, porque si tú te fijas, la cantidad de independientes apoyados por fueron cualquier cantidad. Entonces, hoy día estamos ante un fenómeno en que la gente está dudando de la calidad de los partidos políticos, de la veracidad con que hablan, de la conexión que tienen con la ciudadanía. Y yo siento que justamente yo creo que la derecha ha tenido digamos, una actuación bastante pobre, bastante débil, bastante poco cohesionada. Y yo creo que acá tenemos que adelantarnos a lo que el otro lado está haciendo, porque el otro lado, independiente de que lo haga mal, lo hace. O sea, hace las cosas mal, pero las hace mal. Y las hace mal porque hay una ideología detrás que indica que para ese es el camino que ellos tienen. Ellos quieren desarticular, quieren disolver, quieren De hacer caer construir. las instituciones, destruir. Entonces, si eso no nos queda claro a quienes pensamos diferente a esa ideología, entonces no podemos, en el fondo, bueno, tú como marino en retiro debes saber las estrategias, ¿no es cierto? De cómo desarmar a un enemigo o cómo hacer la estrategia para que justamente lo que el otro quiere hacer no lo haga, o lo haga, pero nosotros tenemos capacidad de reacción. Y eso es lo que yo echo de menos en general. Sí. En general pienso que hay mucho discurso, muchas palabras bonitas, que mucho, entre comillas, que caen ciertas cosas populistas, porque además la gente ya se acostumbró también a esa verbalización.
O sea, tú ahora hoy día le dices a la verdad a las personas y las personas no les gusta mucho escucharla porque todavía creen en el viejito pascuero, todavía creen en este pensamiento mágico, todavía creen que el Estado padre es el que tiene que hacerse cargo de todas las cosas. Y así como tú dices que, por ejemplo, están los pastizales, que hay que ver como que no se provoquen los incendios, bueno, ahí están los vecinos, los lugareños, que en el fondo debieran preocuparse de su lugar. Así como antiguamente mi abuelita limpiaba con una escoba la vereda de su frente de su casa. Y no era la municipalidad la que tenía que venir a limpiar, sino que era cada vecino salía y limpiaba su cuadra o lo que le correspondía. Yo creo que tenemos que volver un poco a tener esa mentalidad que es un poco que es la cohesión de todos, el respeto por el otro y el respeto por su espacio, pero al mismo tiempo también tener la claridad de que si que estamos luchando con un gran enemigo que es muy grande y muy fuerte, porque es fuerte porque son ordenados, son alineados, tenemos que nosotros también tomar la misma actitud. No tenemos que llevar 25.000 personas al mismo cargo. Si se pierde porque está muy disgregado todo. Hay que ponerse de acuerdo, no sé cómo, usted ahí se verá, pero en el fondo yo pienso que si no lo hacemos así, vamos a seguir perdiendo el terreno nomás, porque hemos Bueno, yo perdido creo, terreno. yo creo, Marisol, que el alto porcentaje de votos nulos en esta elección son una clara muestra, ¿no es cierto?, de la disconformidad de la gente a esta Así es. desunión, sobre todo en la derecha, diría yo, respecto de ir con listas únicas probablemente o llegar a acuerdos como los que se hicieron, los como señalaba Cristian, que en algunas comunas se bajaron candidatos para apoyar a otros, etcétera. O sea, gestos de grandeza en que lo que está en juego es un proyecto país, ¿ah? Y no proyectos personales. Uno ve que muchos candidatos independientes al final lo que les interesa es un proyecto personal, ¿ah? No un proyecto país, gente que migra de un partido a otro o para capearse las firmas que necesita un independiente se metía a un partido político cualquiera como independiente para capearse las firmas necesarias. Pero bueno, ya estamos en el final del programa. Seguramente en esta próxima semana vamos a ir sabiendo cómo se desarrolla la campaña aquí a nivel regional para el balotaje de gobernador regional. Y bueno, me imagino, Cristian, que tu familia está contenta de haberte recuperado. No alcanzamos a conversar de eso. Yo creo que también hay un Sí, enfoque familiar de lo que pasa detrás de un candidato en campaña, sí. que también es sacrificado y con mucho esfuerzo, y la familia también se resiente muchas veces. Así que bueno, gusto de verlo, de conversar a nuestro radio escucha. Disfruten este nuevo fin de semana caluroso en algunos lugares. Cuiden las áreas cercanas a sus casas, tengan la previsión también de posibles incendios que pueden afectar. O sea, hay muchas cosas que uno como ciudadano común y corriente las puede hacer. Los gringos le llaman accountability, de hacerse cargo uno mismo de las cosas y no esperar que otro lo esté haciendo por uno. Así es que ya nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Y bueno, muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. Le deseamos a Giancarlo Barballelata, que a lo mejor nos está escuchando, una pronta recuperación. Y Marisol Mejor el también, que tengas muy buen fin de semana y en nuestro radio escucha lo mejor. Así que les dejo el micrófono, Marisol y Cristian, para que se despidan. Bueno, yo siempre voy a decir lo mismo, por favor, cuando tengan que votar, voten en conciencia, voten para, para sacar lo malo que tenemos alrededor. Eso. Bueno, por acá agradecer el contacto, volver a conversar con ustedes y sumarme un poco a lo que habla Marisol. Yo creo que es súper importante votar a conciencia. Hoy día estamos votando por el futuro de los próximos 4 años de las regiones, en específico la región de Valparaíso. Hoy día tenemos un actual gobernador que no ha cumplido lo que ha prometido. Tenemos un actual gobernador que está estudiando, hoy día se está evaluando y está siendo investigado, ¿cierto? Fue allanada la gobernación justamente por falta de la probidad, por desviación de recursos. Yo creo que eso es gravísimo. Él no puede seguir en el cargo y necesitamos tener un gobernador que esté a la altura de los desafíos de la región de Valparaíso y por eso estamos detrás del proyecto de María José Hoffman, la Pepa Hoffman, que yo creo que es el proyecto que la región de Valparaíso necesita. Bueno, hasta el próximo jueves y que disfruten el fin de semana. Muchas gracias.